Buenas tardes, licenciados. El día de hoy les voy a hablar de los pueblos mediterráneos Grecia. La civilización griega se ubica al sur de la península balcánica. Su espacio y su origen de la civilización griega abarca casi 3000 años. La civilización prehelénica se destacó la cultura minoica. En la época arcaica surgieron las primeras polis de ciudades libres con autogobierno. En la época clásica se produce la máxima prosperidad, donde se destacó Atenas y se implementó el régimen democrático. En la época helenística, Alejandro Magno creó uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Se destacó Esparta y Atenas por su desarrollo económico, cultural y militar. Surgieron el teatro, la hidrografía y la filosofía alcanzó un nivel alto de reflexión. La democracia se practicaba en Atenas, denominado como el poder del pueblo. Grecia aseguró su subsistencia a partir de diversas actividades económicas, como la agricultura, el comercio, la ganadería y la artesanía. La agricultura se basaba en una teología mediterránea hecha de trigo, olivo y vid. Los griegos eran grandes comerciantes y crearon colonias en el mar Mediterráneo y en el mar Negro. La ganadería tuvo un notable desarrollo en zonas montañosas del interior. La artesanía se basaba en pequeños talleres de tejidos, cerámicas, armas y utensilios agrícolas. La arquitectura griega se basaba en templos religiosos. Su mejor desarrollo alcanzado por los griegos eran edificios rectangulares decorados con relieves sobre los que aplicaban pintura. Estaban rodeados de peristilos o galerías de columnas. El templo más importante era el Naos. Esta sala es la más importante, ya que ahí se situaba la estatua de la divinidad. Solo se empleaban elementos horizontales o verticales. La monumentalidad de la construcción egipcia y mesopotámica. Los griegos construían edificios hechos a medidas del cuerpo del ser humano. Las sociedades han creado monumentos y obras arquitectónicas para expresar su pensamiento, su forma de ver el mundo, su sentido de la belleza y el grande de su arte. Grecia construyeron templos en honor a dioses y edificios civiles que se conservan hasta nuestros días. El primer pilar fue el dórico. Este es el más antiguo y se caracteriza por su sencillez. Después fueron mejorando su arte con el orden jónico. Se define por las columnas que tienen un capitel en forma de volutas. Y al final realizaron el orden corintio. La principal característica del orden corintio es la gran decoración que tienen sus columnas y construcción. Los griegos eran politeístas, que significaba adorar a muchas divinidades. Sus dioses eran antropomorfos, ya que se les atribuía formas y personalidades de un ser humano. Eran considerados inmortales y poseedores del poder. En los templos realizaban oraciones y posesiones y también realizaban ofrendas. Cada polis tenía su divinidad protectora. Los griegos fueron los primeros en encontrar la lógica a las situaciones mediante el uso de la razón. Este concepto hace referencia a la filosofía. Los principales representantes de la filosofía fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Homero fue un gran creador de la literatura occidental, creando la Ilíada, que nos narra la conquista de Troya, y la Odisea, que nos cuenta la aventura de Ulises. El teatro surgió con la finalidad religiosa, pero se convirtió en un género literario independiente. Se destacaron dos tipos de obras. La tragedia, que adoraban los dilemas del individuo y la comunidad, y la comedia de aspectos de la vida de manera sarcástica y divertida. Mi conclusión es que Grecia tiene una arquitectura perfecta, porque cada vez iban mejorándola. Los diseños de la arquitectura en la actualidad son en base a la arquitectura de Grecia, además de ser la primera en encontrar la lógica a las situaciones o cosas, dándonos así a los mejores filosóficos del mundo. Grecia implementó la democracia a su sistema, donde el pueblo tiene el poder. ¿Sabías que los collares de pinchos para perros es un objeto que se utiliza mucho en la actualidad? Su origen viene de la antigua Grecia. Estos collares se implementaban para proteger a los perros domésticos de los lobos y sus ataques. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.